Bienvenidos a un nuevo martes de historias inspiradoras en Hakuna Matata por el mundo. En el episodio de hoy te vamos a mostrar la historia número 12, la historia de El Spot del Mate. Es una pareja, ella argentina, él es chileno, se fueron a vivir a Australia, se conocieron allá, se enamoraron y decidieron camperizar una van para darle la vuelta a Australia. Así que no te pierdas esta historia. Hola, somos Flor y el Turco y somos el el Spot del Mate. Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como @elspotdelmate. Somos una pareja, yo soy argentina. Yo chileno. Y hace 1 año y medio estamos viajando en nuestra van que construimos en unos meses previos a salir de viaje. Nos llevó más o menos 6 meses construir a La Paisana, que es nuestro medio de transporte, nuestra casita, nuestra hija, un poco de todo. Sí. Bueno, el objetivo era y probablemente sigue siendo darle la vuelta completa a Australia. Hemos tardado más de lo que pensábamos, pero seguimos con la idea en la cabeza, así que esperamos que tarde o temprano terminemos de recorrer este país que está tremendo. No tenemos un tiempo definido de viaje, si bien en algún momento lo tuvimos. El plan era hacer la vuelta completa en 12 meses. Bueno, por temas de coronavirus se extendió más de lo pensado. Así que no, tiempo estimado no, vamos más con lo que vaya fluyendo y lo que la vida nos permita. Un año y medio empezamos Sí. a viajar y partimos desde Fremantle, que era donde vivíamos, en Western Australia, en Perth, y ahí nos fuimos por el sur de Australia y llegamos ahora a Queensland, donde nos hemos quedado por el último año prácticamente. Sí, prácticamente el último año, sí. Salimos en febrero del 2020, dejamos nuestra casa y empezamos a vivir en La Paisana. ¿Qué lugares hemos recorrido? Hemos recorrido todo el sur de Australia, todo el sudoeste también y todo el este, así hasta arriba, la punta norte de Queensland, que es el estado del norte del este de Australia, y después volvimos a bajar hasta el centro oeste, que es a donde estamos ahora trabajando. Bueno, ¿qué hacíamos antes de viajar? Hemos hecho bastantes cosas, pero... ¿Qué no hicimos? Pero en Australia básicamente Flor, después de pasar por distintos trabajos más casuales, se empezó a trabajar de maestra jardinera, parvularia como sería en Chile, y yo trabajé siempre en la construcción. Así que todo este tiempo en realidad en Australia hemos pasado más que nada por ese tipo de trabajos y ahora en particular estamos los dos en la construcción, construyendo una granja solar, una planta de energía solar en un pueblito en la mitad de la nada de Queensland. Lo que más nos gusta de nuestra nueva vida, la verdad que todo, o sea, yo en particular, supongo que tenemos diferentes razones y razones en común por las cuales salimos a viajar por Australia, pero un poco en común diría que queríamos salir a hacer un viaje así juntos, a exponernos a estas situaciones de estar mochileando, de estar en constante movimiento, con la incertidumbre de estar viajando y no saber qué pasa el día siguiente, antes de finalmente quizá instalarnos en alguna parte de Australia. Y lo que más nos gusta justamente es eso, es el no saber qué es lo que va a seguir, porque uno decide cuánto tiempo se quiere quedar en cada lugar, si querés seguir viajando, también un poco depende de las personas que vas conociendo, que hacen el viaje, que es lo más importante. Y nos encanta eso, el conocer personas todo el tiempo, el hacer nuevos amigos, conocer lugares, ni hablar porque los lugares de Australia son hermosos, pero más que nada la gente que nos cruzamos y que es medio la que determina cuánto tiempo nos vamos a quedar en cada
Y de la vida anterior, bueno, la familia. ¿Cuántas vidas anteriores pues, hemos tenido capaz? Pero, más vidas que un gato. Sí, pero bueno, de la vida anterior al menos, la familia. Eso sin duda, es lo que más se echa de menos. Y los amigos también. Y los amigos también, sí. La verdad que sí, es eso yo creo. La gente, como lo decíamos antes, lo que más nos llama de todo el viaje es la gente, es lo que más echamos de menos. Sí. Y después, bueno, la estabilidad por momentos se puede echar de menos, la comodidad y todo, pero la no ducha sé si de agua tanto. caliente a veces cuando estamos viajando en la van también, en invierno, se ha extrañado. Claro, nos hemos tenido que pegar duchas de agua fría en pleno invierno, sí, en una ducha pública de la playa al exterior que no me la voy a olvidar nunca, esa ducha. Qué difícil eso. Y yo creo que el mayor aprendizaje ha sido que siempre tenemos que estar abiertos a aprender y cambiar y adaptarte y conocer gente y abrirte a aprender de toda persona con la que te cruzas, no ser juicioso y mantener la cabeza lo más abierta posible. Para mí eso ha sido lo más fundamental. Y las ventajas, bueno, es la disponibilidad de tener tu casa sobre ruedas y poder parar donde quieras y quedarte ahí cuanto tiempo quieras. Obviamente, además vas en esa situación en la que si un lugar no te parece cómodo y no lo pasas del todo bien, decides sencillamente moverte y estacionar en otro lado. Y eso creo que ha sido súper ventajoso desde el año y tanto que llevamos viajando. Sí, para mí el claro ejemplo de eso es que yo soy súper friolenta, mal. Y es cuando vamos no sé, estamos estacionados en algún lugar y dicen, bueno, vamos a tomar unos mates a la playa. Y normalmente yo me llevaría una mochila llena de abrigos, llena de cosas, por las dudas de que tenga frío. Y ahí como ya tengo la van, voy en malla y ya sé que tengo toda la ropa ahí adentro para abrigarme cuando tenga frío, que baja el sol y te morís de frío. Desventajas, sí. Bueno, para mí como mujer tiene algunas desventajas. Sí, como que me gustaría, no sé. O sea, no es desventajas, uno al final se termina acostumbrando. Ponele, al principio era como, bueno, ¿dónde me tiño? ¿Dónde me depilo? ¿Dónde? Todas las cosas que las mujeres hacemos y que estaría bueno igual que dejemos de hacer. ¿Qué más? El baño en términos generales. El baño, sí. O sea, sí. porque no tenemos baño en la van. Tuvimos en su momento algo, pero nunca lo usamos porque era un poco incómodo, como un baño portátil. Y nada, el baño es como la necesidad por la cual más hay que adaptarse, porque bueno, ¿qué nos llevó a tomar la decisión? Para mí, por ejemplo, siempre me gustó el hecho de estar viviendo en una van, estar en movimiento. Y como en el último tiempo ya empezábamos a visualizar la libertad de no tener que vivir en un solo lugar, pero tampoco es que conocíamos todo como para saber, bueno, nos mudaríamos a tal lugar. La verdad es que no teníamos ni idea y era entre establecernos o algo más. Sí, y además, otro dato no menor, teníamos que, desde que yo podía renunciar a mi trabajo hasta que podíamos aplicar a la ciudadanía o recibir una respuesta sobre si nos daban la ciudadanía o no, iba a pasar más o menos un año y no podíamos salir del país porque para recibir la respuesta teníamos que estar dentro de Australia. Sí. Lo cual fue el factor que nos llevó a decidir, bueno, queríamos viajar, pero dijimos, vamos a hacerlo dentro de Australia de una manera entretenida, porque igual nos tenemos que quedar a esperar la respuesta de la ciudadanía. Claro. Así que ahí fue que se nos ocurrió hacer la paisana. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, primero fueron con ahorros. Estos 4 años, como decía Flor, que estuvimos acá, ahorramos y fuimos bien cuidadosos con eso. Y después nos adaptamos a ese presupuesto. Y después, bueno, simultáneamente siempre pensamos y consideramos trabajar mientras viajábamos por Australia, que ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo ahora. Y simultáneamente se dio la oportunidad de transformar nuestra cuenta, que era el Spot del Mate, en el verdadero Spot del Mate, porque en principio nació ese nombre porque nos gustaba tomar el mate, somos adictos al mate y dijimos, bueno, lo que más vamos a hacer probablemente alrededor de Australia. Claro. Y a propósito de eso, nos contactaron, se dio que empezamos a vender mate, hierba en principio, en lugares remotos,
y también ha sido una pequeña fuente de ayuda y financiamiento para mantener el viaje vivo. Sí. Y diría que, bueno, obviamente que junten fuerzas porque de alguna forma las cosas siempre salen. Si uno trabaja y si uno tiene la idea clara de qué es lo que quiere hacer, las cosas siempre se arreglan. Relajarse y que vos vas haciendo un poquito cada día. Claro. De algún momento sale, y si no sale y sale otra cosa, es quizás uno también mantener la cabeza abierta y flexible para poder cambiar ese plan también, porque a veces la vida te lleva para otro lado y uno es como que se encasilla con un mismo plan y está bueno dejarse llevar un poco, porque quizá ese otro plan que la vida tenía para vos era el que finalmente más satisfacción te hubiera traído. De pronto perder la meta de vista está bueno, y quedarte siempre en hacer ese pasito diario consistente que solo te va enseñando y te va mostrando el camino, y que puede ser lo que tenías planeado, esa meta inicial, pero puede ser muy distinto. Pero en tanto te mantengas haciendo algo para conseguirlo, finalmente siempre algo consigues. Y fue fundamental porque, Sí. como Flor también decía hace un momento, tomas decisiones todo el tiempo cuando estás viajando. Entonces, cuando construyes la van, te expones a tener que tomar por primera vez decisiones a todo momento de cómo quieres hacerlo, de qué, cuándo, qué forma, qué aspecto, cómo planificar, qué comprar, qué sé yo. Son millones de cosas que te lo ponen difícil, que te obligan a entrar en discusión, en diálogo y estar siempre conversando, y es un pequeño entrenamiento antes de lanzarse a viajar, que a nosotros yo siento que nos fue fundamental. Capaz Sí. si comprábamos una van ya hecha, nos perdíamos eso y la primera parte del viaje hubiese sido mucho más desafiante de lo que fue. Así que nada, como dice el turco, era desafiante mentalmente porque, bueno, pasábamos mucho tiempo juntos y a veces en un espacio muy reducido, Sí. que era la van, y nuestra casa que estaba llena de madera, o sea, nuestra casa era un taller de carpintería Sí. extendido al garage que era donde estaba la van. Les queremos agradecer a Flor y el turco por habernos compartido su historia, y ahora vamos a mostrarles a la paisana, la van que ellos mismos camperizaron. Bueno, esta es la paisana, la famosa paisana. Es una Toyota Hiace. Tiene aquí el sticker de nuestra cuenta de Instagram. El spot del mate. Es una Toyota del año 98. Techito alto. Acá un pequeño percance. Tiene un motor diésel 2.8. Es súper, no sé si es súper económica, pero da, después de toda la madera que le pusimos adentro, que le vamos a mostrar luego, como 9 kilómetros por litro. Vino también con este panel solar que ocupa todo el largo de la van y la mitad del ancho. En la otra mitad decidimos ponerle una basket, o sea, una canasta gigante en donde normalmente cargamos todo lo que es los tanques de diésel. Bueno, en este momento está la tabla de surf. Y además también tenemos que cargar el balón de gas arriba porque en Australia no está permitido tener la garrafa adentro de la van por cuestiones de seguridad. El turco siempre usa esta escalerita para subir y bajar todos los días. Para cocinar todas las noches, sube la escalerita, baja la garrafa, la conecta con la cocina, que ahora les vamos a mostrar, y así podemos cocinar cada una de nuestras comidas. Bueno, esto que ven acá, adentro tiene un toldo extendible que se llama awning, acá en inglés. Bueno, vamos a abrir. Bueno, acá está la paisana que nosotros construimos durante 6 meses. Íbamos a diferentes lugares de donde sacar madera. Podíamos sacar madera reciclada de la calle, porque hay una época en el año que en cada barrio, digamos, desechan las cosas que no quieren más de su casa y uno puede ir a recolectar diferentes tipos de electrodomésticos, madera, lo que sea, muebles, todo lo que uno quiera lo puede llevar. Un punto también súper importante en Australia, tenés que tener un mosquitero.
En este caso nosotros hicimos nuestro propio mosquitero. Una vecina nos prestó la máquina de coser y me enseñó cómo hacer, cómo sacar las medidas y todo. Así que hicimos nuestro propio mosquitero, pero es muy necesario porque en algunas partes de Australia está lleno de moscas que te invaden y es imposible hablar porque te las comes. Y si no, a la noche te matan los mosquitos. Así que de cualquier manera hay que tener mosquitero en todas las partes que se pueda de tu vehículo. Tenemos acá esto que actúa de sillón de día, que de noche tiene acá unas bisagras. A lo largo extendemos esto y se termina posando sobre esta otra madera. Y esto, que son 5 piezas de un colchón que cortamos, se transforman en el colchón sobre el cual dormimos. Aquí les voy a mostrar los cajones que hicimos. Cada uno tiene 2 cajones. Y acá tenés que hacer entrar todo. Ahora están prácticamente vacíos. Bueno, acá tenemos otro compartimento más grande en el que normalmente llevamos la hierba y el mate que vendemos. Y además una serie de artículos de camping. Tenemos cosas acá, probablemente no se va a poder ver mucho, pero cosas para el baño, para lavar la ropa, acá libros, juegos de mesa, artículos electrónicos. La bandera de Chile está doblada por ahí, uno que otras mini pesas y cosas para hacer ejercicio. Y acá cosas para el baño en general, cremas y cosas de Flori y más cosas de Flori y más cremas de Flori. Acá está para la ropa de Flori, que son un cajones levemente más grandes que los míos. Bueno, acá están las cosas de la cocina, cubiertos, accesorios para cocinar de todo tipo, para hacerse té, pelar las papas. Acá un refrigerador. Acá tenemos las cosas para cocinar, como ollas, sartenes. Acá tenemos la cocinilla, que es como contábamos, la sacamos, la instalamos afuera sobre una mesa que está siempre apoyada en la parte trasera de nuestra cama y se arma afuera, re simple, tiene 2 hornillos. Tenemos acá nuestro sistema de agua, que es bastante simple. Tenemos 2 bidones, uno con agua limpia y otro con agua donde llegan las aguas sucias, aguas grises, de las cuales nos tenemos que deshacer normalmente cada 2-3 días. Y acá funciona con un sistema en el que... A ver si nos funciona. Y ahí sale la agüita. Pero en general tratamos de lavar todo afuera porque hace calor en Australia, entonces las aguas fermentan rápidamente y a menos que tengas un sistema muy aislado, puede contaminarte el olor del laván y todo. Así que en general tratamos de mantener todos los lavados, especialmente lo que cocinamos, afuera del laván. Bueno, como pueden ver, esta es la parte frontal del laván. Este es el asiento del piloto, un copiloto, y aquí tiene como un sistema de apoyavasos que lo levantas y tienes un tercer asiento. Y además, bueno, tiene esta sensación de que muchas van tienen, que vas muy adelante. Es como que vas encima de la ruta prácticamente, está linda, se siente bien al manejar y el hecho de que tenga las ruedas bien adelante te hace muy maniobrable. Este es nuestro sistema eléctrico. Tenemos acá 2 baterías de 120 amperes de ciclo profundo que están conectadas una a la otra y que están abastecidas por un panel solar, por una fuente externa en el caso de que la enchufemos y por el alternador del vehículo. Una vez más les agradecemos a los chicos por habernos compartido su historia y habernos mostrado su casita. Como siempre contamos, esta sección lo que queremos hacer es transmitirles otras historias para inspirarlos a ustedes a que se animen a cumplir sus sueños, sea cual sea el que tengan. Así que esperamos que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Todos los jueves y domingos les seguimos mostrando nuestro recorrido y los martes cada 15 días una nueva historia inspiradora. Los leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Hiase, hayas, ya no sé cómo se dice en todo caso. Esto se ve y queda horrible. La cuenta es círculo profundo, no sé cuál será la traducción en castellano, la verdad.